buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a la entrevista después de todo este mes de enero, de estas últimas semanas, donde hemos hecho un repaso de la actualidad política y municipal de la mano de la delegada de la Xunta, o también hemos tomado de la mano al sector audiovisual gallego, hablando también de talleres con Fon Cortizo. Hoy queremos hablar del pasado de esta ciudad, el pasado, su historia, su desarrollo, su arquitectura, que va estrechamente ligado a una familia, a un título nobiliario y a través de una obra que se ha publicado recientemente, La Casa Palacio Marqués de Valladares. Y tenemos en esta tarde a sus autores. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes, Leticia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y también a Ignacio Pérez Blanco. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, muchas gracias, Leticia, por la invitación. A ustedes por venir. Hablemos un poquito de esta obra que habéis estrenado recientemente, a mediados del mes pasado de diciembre, y que trata sobre un marquesado, pero también sobre una edificación. Porque ahora mismo esa edificación está en pie, pero para quien no la conozca, hemos leído hasta ahí, para quien no la conozca, ¿a qué se refería esta edificación, la Casa del Marqués de Valladares? Bueno, pues si me lo permite, Miguel, empiezo yo. Yo siempre digo una cosa y que a mí me impresiona, y es que no sé si existiera en Vigo algún edificio que transpire entre sus piedras tanta historia como esta Casa Palacio. Y lo digo porque no solamente se levantó durante el tiempo de los Reyes Católicos para que los señores Valladares establecieran allí su casa de habitación y permanecieran en ella durante 400 años, sino porque a través de esta Casa Palacio podemos conocer con mucho detalle cómo era la vida en la Villa de Vigo durante el siglo XVI y cómo era la vida de un hogar en esa Villa de Vigo durante esa época. Y a través de quienes fueron sus dueños y moradores podemos descubrir muchos de los episodios históricos que fueron conformando la historia de nuestra ciudad. Y me podría extender todo lo que quieras, pero te dejo en tus manos el aspecto en el que tú quieras profundizar para hablar con más detalle. Ambos autores, un trabajo largo de investigación, y no le hemos dicho, pero usted, por ejemplo, es el actual Marqués de Valladares, tiene correcto. cierta ligazón, por supuesto, y usted es nieto de uno de los últimos moradores, ya en el siglo XX, nos vamos al siglo XX. Sí, correcto, correcto. ¿Cómo fue el empezar con esta obra, la elaboración y la redacción? Porque está a cuatro manos, si no me equivoco. Sí, bueno, por mi parte, empezamos a través de unos textos que mi tía, que nació en esa casa, pues hizo sobre cómo vivían durante el siglo XX allí. Cuando la casa queda abandonada y la compra el actual propietario y la reedifica, tuvimos la suerte de poder seguir toda esa reedificación en directo en la casa, gracias a una amistad que teníamos con ellos. Entonces, mi tía Teresa, que quiero decir aquí que aunque no esté aquí, es una buena parte de este libro, ella y sus textos fueron las que nos inspiraron, por lo menos a mí, para hacer un trabajo de qué pasó con esa casa, qué se hablaba, quién vivía. Fue el detonante de poder hacer esta obra por parte nuestra en el siglo XX. Posteriormente, como no nos queríamos quedar ahí, pues indagamos hacia atrás en la historia y ahí conocimos a Ignacio, ¿no? Que ya tenía un trabajo muy fuerte hecho y decidimos hacer una sinergia y juntar estas dos formas de ver la casa, ¿no? A través de las familias. Porque hay una cosa que hay que aclarar, que yo he hecho lo que es la parte del libro, todo el trabajo de investigación, hasta 1900 prácticamente, que fue cuando dejó de pertenecer al Marquesado de Valladares. Y a partir de ahí fue Miguel quien hizo todo el trabajo de investigación de qué pasó con la casa una vez que salió del Marquesado de Valladares y pasó a formar parte de una serie de comerciantes. Y él fue quien hizo toda la investigación y todo el trabajo de lo que pasó con la casa durante el siglo XX. Como yo digo muchas veces, el destino quiso que el amor, el aprecio y el gran afecto que los dos tenemos por esas piedras y por esa casa palacio, nos uniera para reunir todo lo que los dos sabíamos y publicarlo en esta obra.
Si hablamos un poquito de la obra, hay dos etapas, ¿no? Ahora conocemos dos partes, una centrada desde el siglo XV hasta casi comienzos del siglo XX, otra ahí en manos de la nobleza, esa casa-palacio. Y luego ya es cuando pasa a manos quizá de la burguesía, ¿no? De los burgueses que lograron vivir, que habitar en esa casa. Si nos vamos a esa primera parte, Ignacio, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué protagonismo tenía la casa-palacio en esos momentos, durante todos esos siglos, en diferentes episodios históricos que vivió la ciudad de Vigo? Sí, me gustaría decir, antes de empezar a hablar de esos episodios históricos, que a mí una de las cosas que más me impresionó como investigador y que más me llamó la atención es cómo a través de las páginas de este libro, insisto en ello, cómo uno puede conocer cómo era la vida de un hogar durante el siglo XVI y cómo era la vida en la villa de Vigo durante el siglo XVI. No sé si puede haber obras en Vigo que hablen de esa época y de cómo era la vida de esa época. Hablo de las relaciones que había entre una madre y sus hijos, cómo una madre se escapaba de su casa para escaparse con su amado al que no le permitían unirse, cómo vendían las naves que venían de las Américas, de las Indias, fondeaban en la ría y venían a la villa y por las distintas casas y se dedicaban a vender sus mercancías, las riñas que tenían los vecinos por los asientos en la iglesia colegiata, porque no todo el mundo tenía derecho a sentarse y había muchas riñas y peleas. Cosas tan curiosas como que la señora de la casa, de la que vivía en esta casa-palacio, tenía colgado de su cuello una llave y esa llave era la que daba acceso a la despensa. Y cuando había un invitado era ella la que abría las arcas y la despensa donde guardaban todas las provisiones para decidir qué se cogía y qué se ponía para los invitados. Detalles muy curiosos, también cosas tan costumbristas como cómo hacía uno cuando quería otorgar un testamento, o qué pasaba cuando uno se moría, cómo los vecinos iban a su casa y le acompañaban en su lecho de muerte durante los últimos días de su vida. Por supuesto, también explicamos los vestidos, cómo eran sus ropas, cómo eran sus ajuares, cómo eran el mobiliario que había dentro del palacio y, por supuesto, y perdón por la redundancia, cómo era el palacio durante el siglo XVI. A mí eso me llama mucho la atención y me parece un relato muy costumbrista y es historia, porque es la historia de cómo era la vida en la Villa de Vigo durante el siglo XVI. Mucho detalle, Ignacio, estoy viendo. ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Pues yo he llegado gracias a que he encontrado varios pleitos del siglo XVI sobre distintas cuestiones donde se narran todos estos detalles. Y es impresionante la riqueza de detalles, insisto. A través de la lectura de estas páginas uno puede revivir, es como si uno pudiera abrir una ventana y asomarse a la ventana de su casa y ver qué pasaba en la Villa de Vigo en el siglo XVI. Eso a mí me parece impresionante. Eso al detalle, y si vamos a los grandes sucesos, también podríamos conocerlos a través de este libro. Claro, porque había una serie de acontecimientos históricos que yo creo que aún no se han podido poner en valor en su justa medida y que le dan una categoría y un realce a esta casa-palacio que es digno de mención. Yo empezaría por contar cómo en el siglo XVI, precisamente, el Gregorio Sarmiento de Valladares, que vivía en esta casa-palacio, salía de su palacio en dirección a Lisboa para esperar unas naves que venían de Brasil con unas mercancías que él había comprado. Allí tiene relación con el embajador español en Lisboa y justo a través de esa relación, por casualidad del destino, porque en ese momento estaba decidiendo y dirimiendo qué pasaba con la corona de Portugal, porque se había muerto el rey de Portugal sin descendencia, y uno de los pretendientes a heredar el trono de Portugal era el rey de España, Felipe II. Pues con todas estas circunstancias, este señor de Vigo y habitante de esta casa-palacio se convierte en un espía en la corte de Lisboa a las órdenes del rey Felipe II. Él se dedicaba, embozado y con una cuartilla y unas notas, a dibujar todas las fortalezas que había al borde del mar, todas las tropas que había en el ejército. Esa información se lo pasaba al ejército del rey que estaba en Extremadura a la espera de poder invadir Portugal y se lo mandaba también a todas las tropas de, no sé si era del duque de Alba, que estaba en Cádiz con toda la armada esperando a recibir el aviso para atacar. De hecho, a este señor, a este Gregorio Valladares, le descubrieron haciendo este trabajo de espionaro, lo metieron en la cárcel y lo condenaron a muerte. Y unos días antes de que se ejecutara su muerte, fue cuando vino el duque de Alba con la armada, entró en Lisboa, tomó Lisboa y lo liberó de la cárcel. Y en agradecimiento por el trabajo que hizo, el rey le encomendó a Gregorio Sarmiento Valladares durante 15 años que levantara un castillo que se llama el Castillo San Felipe, que hoy está en Setúbal,
que lo levantó por órdenes del rey y que estuvo allí 15 años en Lisboa por ese motivo. Grandes personajes históricos también, a mí me parece, moradores de esta casa palacio. Fue un personaje además muy relevante en el hecho histórico de la anexión de Portugal a la corona de España. Y como esto te puede encontrar otros muchos detalles, como por ejemplo la vinculación de esta casa palacio con el emperador Moctezuma. El hermano del marqués de Valladares se casó con la condesa de Moctezuma, que era la cuarta nieta del emperador Moctezuma. Ellos estaban en México porque el hermano del marqués de Valladares, que era el duque de Atrisco, era el virrey de Nueva España en México. Y fue precisamente él quien decidió, cuando regresaba la flota de Indias de México a España para fondear en Cádiz, fue quien decidió que esa flota, en vez de que fuera Cádiz, que estaba bloqueada por las tropas inglesas y holandesas, se viniera a la ría de Vigo en septiembre de 1702, dando lugar a la famosa Batalla de Rande. A través de esa Batalla de Rande, o después de esa Batalla de Rande, el hermano del marqués de Valladares y su hija, porque su mujer ya se había muerto, su hija, la condesa de Moctezuma, vivieron una temporada en esta casa palacio antes de regresar a Madrid. Y yo siempre digo en el libro, cuento un detalle, y es que el mayor tesoro que nos podía haber dejado esa hija del duque de Atrisco, condesa de Moctezuma, era que nos hubiera contado las peripecias de ella a bordo de esa flota de Indias durante su viaje de regreso de México a Vigo. Pero no hemos tenido esa suerte. No hemos tenido esa suerte. Y después, aparte de eso, cuento detalles de qué pasó con las mercancías y los productos que estaban en las bodegas de esos barcos antes de que se produjera la propia batalla de Rande. Que ahí hay muchas confusiones, pues ahí cuento lo que les pasó y lo que lo dicen ellos mismos cuando llegan a Madrid. Y como eso te podría hablar también de que el marqués de Valladares, que vivía en esta casa palacio, fue el que, cuando se produjo la invasión napoleónica, proclamó en la villa de Vigo a Fernando VII como nuevo rey de España y fue el que declaró la guerra a los franceses. Por desgracia, como él era coronel del regimiento de Orense, sus superiores obligaron a irse a la Bañeza a luchar con el ejército de la izquierda y a evitar que las tropas napoleónicas entraran a través de la frontera portuguesa con Galicia. Y se murió en una de esas batallas por un balazo. Por ese motivo, por desgracia, él no pudo participar en la famosa batalla de la Reconquista de Vigo. Pero me gustaría decir que fue él quien inició la lucha contra las tropas napoleónicas en Vigo. Grandes moradores, grandes personajes, pero también muchos que fueron invitados a esta casa palacio, donde también se empezó a gestar un poquito la vida cultural, si no me equivoco, de la ciudad de Vigo. Sí, me gustaría, y después Miguel en el siglo XX podrá apuntar detalles también muy interesantes, me gustaría también destacar que en el siglo XIX los marqueses de Valladares habilitaron en esta casa palacio uno de los primeros teatros de la ciudad, donde ofrecían óperas y obras de teatro a sus amigos. Y celebraban también en la otra parte del palacio muchas fiestas, bailes y banquetes a las que invitaban a las personas más destacadas y distinguidas que llegaban a Vigo. Por esta casa palacio pasaron los más destacados miembros de la burguesía, de la nobleza y del mundo de la cultura. Del mundo de la cultura, personajes como el poeta Besteiro, que era muy conocido en el siglo XIX, la pianista Carolina Graña, que fue una de las primeras pianistas que estuvo en Vigo, y el famoso tenor Enrico Tamberlich, que dio lugar al Teatro Tamberlich, que se abrió en Vigo a finales de ese siglo XIX. Pero después, dejando todo el mundo de la cultura, pasaron personajes como Emilio Castelar, que fue presidente de la República, y Antonio Cánovas del Castillo, que fue varias veces presidente del gobierno. Sí. Y sin olvidarnos de un personaje esencial para la historia de Vigo, que es el Duayen. El Duayen fue el que consiguió los mayores logros de Vigo durante el siglo XIX. Por eso se le levantaron esa estatua. Y esa relación, ese vínculo afectivo del Duayen con Vigo se fraguó entre las paredes de esta casa palacio. En el caso del siglo XX ya es una casa que se convirtió para varias familias, ya no era esa nobleza, sino para varias familias burguesas, pero que también tuvo su aquel, ¿no?, en el pleno centro del casco viejo vigués. Pues sí, un poco siguiendo la línea en la que está hablando Ignacio. En el siglo XX lo que tratamos es de que el lector
pueda entrar en la casa y saber cómo se vivía allí. También. Exactamente igual que en el siglo XVI o XVII en la parte de él, ¿no? Y entonces ahí mi tía Teresa tuvo un papel fundamental, porque claro, ella nació allí en 1945, entonces todo lo que ella vio de niña, cuáles eran las fiestas más importantes, cómo participaban en ellas, qué se hacía en la casa, cómo eran los vecinos, todo eso, ella lo relata muy bien ahí, ¿no? En el siglo XX, ¿qué pasó? Pues lo mismo que ahora en el XXI, que una persona, en este caso un comerciante, Adolfo Capón, Barciela, le compra a Fernando Quiñones de León la casa. En este caso, lo que es el actual Palacio de Oliva, porque al desaparecer el arco que las unía, que no hemos hablado de él, se convierte en dos edificaciones independientes. Lo que hoy conocemos como el Centro de Interpretación de las Islas Atlánticas, ¿sí?, sería una parte, y el otro, el actual Palacio de Oliva, que llama, ¿no? Pues en ese caso, mis abuelos fueron una familia más, como podrían haber sido otra cualquiera de Vigo, que vivió ahí. ¿Qué pasa? Que vivió muchas décadas. Yo la pude conocer, pude disfrutar las Navidades allí, conocer a los vecinos y saber cómo se vivía, ¿no?, de primera mano. Cuando en el siglo XIX a finales se separa y la casa se alquila y después se vende a Adolfo Capón, a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que los moradores hacen que la casa tenga una peculiar, ¿cómo diría yo?, una peculiaridad importante. Por ejemplo, el hermano de mi abuela, mi tío abuelo, Eduardo Moreira es el poeta, pues era una persona que venía por casa continuamente a ver a su hermana y a ver a su cuñado. Torrente Ballester también, por otro vecino. O sea, una serie de curiosidades en la casa que plasmamos en el libro, ¿no? Adolfo Capón lo que hizo es romper con la vida anterior del palacio y crear un palacio nuevo, vamos a decirlo así. Coge a Genaro de la Fuente, sí, el arquitecto gallego, arquitecto que en aquel momento estaba en boga en Vigo, y tiene una amistad grande con él, y con él levanta lo que hoy conocemos como el Palacio de Oliva. Le añade un piso más, le hace una serie de añadidos a la casa, se hace el jardín trasero, en la huerta que era de la Marquesa de Valladares, y crea un espacio con lo que había, respetando lo que había y añadiendo algo muy parecido, ¿no?, en las nuevas zonas, para no destacar otras cosas, sino que lo que era la casa era importante, había que mantenerlo, y él en ese sentido fue muy respetuoso. Un poco lo que ha pasado ahora, ¿no?, que ha llegado el siglo XXI, la casa se abandonó, se vendió a un nuevo propietario y él le da un nuevo aire a la estructura, ¿no? Yo entiendo que, fuera de que nos guste más o menos, la reconstrucción que se ha hecho es muy buena. Es buena. Eso les iba a preguntar, Sí, sí. ¿qué les parece esta rehabilitación que se ha hecho de la Casa Palacio Marqués de Valladares, ahora renombrada Casa de la Oliva, o Palacio de la Oliva? Palacio de la Oliva, sí. Yo, con respecto al nombre, yo creo que es un error, que debemos de ser respetuosos con nuestra historia, y los edificios no se les debe de cambiar el nombre. Esa Casa Palacio fue, o es, la Casa Palacio del Marqués de Valladares. De hecho, si coges todos los expedientes y todos los documentos de urbanismo del Concello de Vigo, hasta el siglo XXI siempre figura catalogada como la Casa Palacio del Marqués de Valladares. Entonces, yo siempre digo que debemos de ser respetuosos con nuestra historia. Con la historia no se puede contar como uno quiera. Yo creo que se debería de respetar el nombre de esa Casa Palacio. Y con respecto a cómo fue la rehabilitación, yo estoy de acuerdo con Miguel, que primero hay que agradecer que un empresario haya tomado la iniciativa de recuperar y dar esplendor a ese edificio. Eso es una magnífica noticia. Y bueno, hay detalles que yo echo de menos y que a mí me hubiera encantado, es que, por ejemplo, se hubiera respetado la carpintería exterior del edificio, los forjados de los balcones y un poco las galerías, lo que eran las galerías que tenía la casa con vistas a la ría. Pero por lo demás, pues no se puede decir ninguna cosa más que parabienes. ¿Creen que quizá de esta manera, cambiándole el nombre, se pierde un poquito parte de la historia quizá de Vigo, de la ciudad? Claro, que a mí me sorprende que en Vigo nos empeñamos siempre en tapiar
nuestra historia, en poner muros que oculten la historia de nuestros edificios, de nuestras calles, de nuestra ciudad, en definitiva. Yo llevo casi 30 años viviendo en La Coruña y una de las cosas que más echo de menos de Vigo y que aprecio en La Coruña es que en La Coruña defienden su historia a uñas y dientes y se enorgullecen de su historia, la defienden, les gustan cultivarla, la respetan y creo que en Vigo nos falta un poquito de eso. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Hay que hay que darle patrimonio a nuestra historia, darle un valor. Y en el caso del Palacio, en la Casa Palacio del Marqués de Valladares, pues sí, nosotros, por ejemplo, en el 20, para nosotros era Oliva 2, pero todo el mundo sabía que aquella era la casa del Marqués de Valladares, todos los vecinos. De manera coloquial, ¿no? Sabían perfectamente que aquella, Adolfo y luego sus descendientes, todos sabían dónde estaban. Aunque la llamásemos Oliva 2, voy a Oliva 2, voy a ver a los abuelos, voy a ver a esta familia, voy a ver a la otra. Pero sabían lo que era y sabían de su historia, ¿no? Sí. Quizás estaban más enfrascados en salir adelante, en sus profesiones liberales, en vivir la casa y disfrutarla hasta los últimos momentos, ¿no? A final de siglo. Me gustaría, sí. si me permites, Miguel, hacer una puntualización que yo creo que también es muy relevante, que toda la parte de la historia que ha investigado Miguel del siglo XX, a mí hay una cosa que me parece interesantísima, y es que este libro va a quedar como un vivísimo testimonio de cómo era la vida de cualquier familia normal de Vigo durante el siglo XX. O sea, cuando uno lea este libro, estoy seguro que se va a ver identificado con su familia, con lo que vivieron sus padres y sus abuelos. Ahí está recogido en el libro. Y cómo era además la vida en el casco antiguo de Vigo, que no existe ninguna publicación que nos cuente cómo fue la vida en el casco antiguo de Vigo cuando el casco antiguo de Vigo tenía su esplendor durante la gran parte del siglo XX. Y eso es un valor importante de esta obra, dejar un testimonio de esas personas, además un testimonio, insisto, contada por los parientes de Miguel que vivieron en el casco de Vigo, vivieron en esa casa palacio y que nos cuentan cómo era la vida. Es un testimonio que ahora a lo mejor no lo apreciamos, pero estoy seguro que cuando pasen unos años será una referencia y tendrá su valor. Y después, porque estoy seguro que los telespectadores que nos estén viendo no se acaban de enterar muy bien de cómo era la Casa Palacio y a mí me gustaría explicarlo. La Casa Palacio, si me van a permitir, la Casa Palacio en el siglo XV se levantó en el solar que hoy ocupa el Parque Illas Atlánticas. Sí. Porque tenemos que hablar que es una casa-palacio que ahora mismo ocuparía lo que son dos edificaciones del casco bello. Era grande. En tiempos de los Reyes Católicos, en el solar que hoy ocupa el edificio del Parque Illas Atlánticas, justo detrás de la iglesia colegiata, se levantó una casa-palacio con una torre que era este palacio, ¿vale? Este palacio fue ampliado en 1700 por la marquesa de Valladares y lo que hizo fue levantar este arco pasadizo, a través del cual se circulaba y se podía dirigir uno andando hasta la colegiata, levantar este arco pasadizo y levantar esta parte del palacio que le uniría al palacio inicial, original, que está aquí, a través de este arco pasadizo. Y esta edificación se mantuvo así desde 1700 al año 1897. En el verano de 1897 es cuando se derriba este arco pasadizo y se separan y se convierte en dos palacios. Un palacio de la derecha que se acabará llamando como la Casa Palacio del Marqués de Valladares porque eran donde vivían ellos durante el siglo XIX y el palacio de la izquierda que pasa a ser como el Palacio de los Valladares. En este Palacio de los Valladares, precisamente en el siglo XIX, fue donde se montó el primer teatro o uno de los primeros teatros de la ciudad de Vigo. Ahí hablábamos de esa vida cultural que nacía en la ciudad. Me gustaría explicar para que la gente entienda que eran dos palacios unidos por un arco pasadizo y cuando se derriba ese arco pasadizo se separan los dos palacios y pasan a formar parte de dos edificaciones independientes que tienen su recorrido distinto. Desde luego en el libro contamos la vida
de esos dos palacios ya en el siglo XX. Ya para terminar, Miguel Ángel, Ignacio, una pregunta quizá un tanto personal. Hablábamos de esa recuperación del patrimonio de nuestra historia, por ejemplo, aquí también a través de un libro o de arquitecturas, como fue esa rehabilitación del palacio, de la Casa Palacio, ahora Palacio de la Oliva. ¿Ven ustedes otras edificaciones en Vigo que quizá se puedan, no pasa nada, que quizá se puedan recuperar, rehabilitar y le den un impulso, ¿no?, a lo que es la historia de la ciudad para que la gente la conozca? Yo llevo 30 años viviendo en La Coruña. ¿Sí? Vengo de vez en cuando a Vigo y me tienes que disculpar, Leticia, porque en este momento no tengo en la cabeza la idea de algún palacio que se tenga que rehabilitar. O alguna edificación que yo sí que me gustaría se haya decir perdido. que creo que tendríamos que dar más realce, más proyección a un edificio tan maravilloso que tenemos en la villa, en la ciudad de Vigo, y que está vinculado también a mi familia, que es el Pazo de Castrelos. Pazo de Castrelos es una edificación maravillosa y se tenía que promocionar y desarrollar más. Lo merece. Como te decía al principio, estoy seguro que si los coruñeses tuvieran en su ciudad un pazo como el de Castrelos, no te quiero ni contar dónde estaría ese pazo ahora, en los altares. Y Vigo, decimos que es muy bonito, pero está como algo olvidado. Hay que proyectarlo mucho más. Lo merece. Tomamos nota. En tu caso, Miguel Ángel... No tengo ahora en la cabeza así una edificación. Me gusta lo que se está haciendo en el Casco Bello, sí me gusta. Y que se recupere porque al fin y al cabo fue el germen de Vigo. Entonces todo lo que se haga allí pues sí va a hacer que nuestra historia se recupere de una forma mucho más bonita, con este tipo de reedificaciones, ¿no? Pero uno en particular no, en general el Casco Bello, todo lo que rodea el Casco Bello, Plaza Constitución, todo lo que se pueda hacer ahí por recuperar edificios que han tenido un valor arquitectónico o por las personas que han vivido en ella, por los moradores, pues va a ayudar a vender Vigo mucho mejor, ¿no?, nuestra historia. Y bueno, lo más importante, hemos hablado del libro, pero ¿dónde podemos adquirirlo? Bueno, el libro primero se puede pedir directamente a cualquiera de los dos autores, ¿Sí? A través de nuestras redes sociales, se puede comprar directamente a través de la editorial y en Vigo, en Librouro, hay algunos ejemplares a la venta que también se puede adquirir allí. Sí, la editorial es Agüeiro, decirlo para que... Ah, sí, perdón. Agüeiro. Edición Agüeiro, de Jorge Alonso, se puede pedir a través de la editorial, o insisto, si no a través de Librouro. Perfecto, pues muchísimas gracias Ignacio, Miguel Ángel, por haber venido hoy a la entrevista a charlar un poquito con nosotros acerca de esta obra, de este gran libro que habéis elaborado con mucho trabajo. Pues muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar la historia del libro. Pues muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Recuerden que pueden volver a ver este programa a través de nuestra página web televigo.com o también a través de los enlaces en nuestras distintas redes sociales. Gracias.